también la palabra, pero voy a hablaros acerca de la vida cristiana victoriosa. ¿Vale? Podría ser como tema, y entonces coges por aquí y por allá y vas componiendo el tema, pero a mí... Pero a lo mejor os gusta más el micro. O sea, No, así está bien. Pero a mí me gusta tomar un texto, porque hay suficientes textos, y hay uno de ellos que Pablo habla a los colosenses, que está en el capítulo 3, versículos del 1 al 17. O sea que hoy vamos a tocar estos 17 versículos, en uno pararemos más y en otro pararemos menos, que está en la carta que escribe a los colosenses del 3, del 1 al 17. Para entender mejor el por qué Pablo dice esto, tendríamos que leer el capítulo 2, pero ya sería leer demasiado. Pero voy a leer 2 versículos o 3 del capítulo 2 para que un poquito nos metamos a qué viene esto. No cabe duda, dice... Sí, Colosenses, en el capítulo 2, versículo 6, dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. No cabe duda de que habría algunos, aunque es una iglesia muy preciosa, pues que no andarían bien. Entonces, quiero decirte que ya en el capítulo 2, después cuando viene al 3, les dice, viene a hablarles de cómo es andar en victoria y andar en Cristo. También en Colosenses 2, capítulo 2, versículo 8, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Es decir, no solamente les habla de que tienen que andar en Cristo, sino que no se dejen engañar. El mundo va a venir a engañarte con cosas del mundo, pero que son contrarias a Cristo. Sabéis que en otros sitios, cuando habla dentro del ser humano, que dice, según la carne está en lucha contra el espíritu, pero también usa el enemigo a gente que te viene. Por eso dice, tienes que tener claro quién eres y cómo tiene que ser tu andar. Pero en concreto, quiero resaltar lo que es una vida cristiana victoriosa. Entonces, ya pasando en este capítulo, habla de la vieja vida y la nueva vida, que a veces no se conoce bien. ¿Cómo debemos vivir la nueva vida en Cristo en victoria? Vivir en victoria no es fácil, es difícil. No es que tengas una sola batalla y ya está. Todos los días tienes muchas batallas. No una, muchas. Y puede ser que en una, es decir, te han puesto así de los nervios y has tenido victoria. Pero luego en otra más fácil, se acabó, la fastidiaste. Entonces, aquí de lo que estamos hablando es los consejos que el apóstol Pablo da para que pongas en práctica y puedas vivir en victoria. No cabe duda que el hoy, te digo, una cosa es la guerra que tenemos hasta el final, y otra cosa es las luchas diarias, pero si aprendes a cómo vencer en una batalla, pues ya tienes el secreto para todas las demás. Y eso es muy importante. Hay cosas que son fáciles. Pedro camina por las aguas y después se hunde. Ahí está claro, ¿no? ¿Cuándo anda? Pues cuando mira a Cristo. ¿Cuándo se hunde? Pues cuando quita su mirada de Cristo. ¿Vale? Pero luego la vida diaria no es tan fácil. Es más complicada. ¿Vale? Entonces, aquí estamos. En los 4 versículos primeros, del 1 al 4, va a hablar sobre
teniendo en cuenta lo que ya ha hablado en el capítulo 2, va a hablar acerca de quiénes somos nosotros en Cristo. Y lo primero, mi mirada, mi corazón. Según donde mires, es lo mismo que decía de Pedro, pero según donde estés mirando, según donde esté tu corazón, según donde está tu mente, eso va a hacer que verdaderamente tengas una victoria. Dice, versículo 1, capítulo 3 de Colosenses, si pues habéis resucitado con Cristo, no cabe duda de que Pablo, a los que le está hablando, son personas que han resucitado espiritualmente y han nacido de nuevo. Porque si uno no ha resucitado, si no ha nacido de nuevo, si no ha recibido el Espíritu Santo, no solamente no es de Cristo, sino que no puede entenderlo, porque esas experiencias no puede vivirlas, no puede experimentarlas, ¿no? Pero es una forma de poner atención. Oye, si habéis resucitado, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿a qué viene esto? Repito, voy a tomar un versículo del capítulo 2 de Colosenses. Dice el 20, capítulo 2, versículo 20. Fíjate bien que si pues habéis resucitado con Cristo, ya les había dicho en el versículo 20 del 2, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos. Es decir, Pablo en el capítulo 2, antes de empezar el 3, les está diciendo, si ya vosotros habéis muerto al mundo y habéis resucitado con Cristo, ¿por qué vivís según los rudimentos del mundo? Es decir, analizaos, si tú has aceptado a Cristo, te has entregado a Cristo, has sido bautizado y has sido por el Espíritu Santo, entonces, ¿por qué viene ahí? Entonces, todas las derrotas, ¿de dónde vienen los ayes? ¿De dónde vienen los lamentos? Pues muchas veces porque dejamos que la carne y el mundo esté. Entonces, ahí no hay victoria. En el capítulo 2, versículo 12, para Pablo, por si alguno entiende, cuando Pablo le dice, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿a qué se refiere Pablo? En el versículo 12 del capítulo anterior, que está pegandito ahí cerquita, lo deja bien claro. Sepultados con Él en el bautismo. Vieja vida. En el cual fuisteis también resucitados con Él. Puede ser que sea simbólico, pero sabéis que las cosas espirituales, a veces los símbolos está expresando de forma simbólica y metafórica una realidad. Yo cuando me casé con mi querida esposa, que está aquí, que está con los niños, ya no hablo lo mismo, entonces ahora me cuido. Entonces, estoy dando una ceremonia simbólica, esto, pero estoy casado realmente. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Cuando uno se bautiza, eso está haciéndolo realmente. En el cielo queda registrado. Y cuando uno nace de nuevo, queda registrado. Y si aquí se celebra fiesta cuando hay un nacimiento y lo presentan, también hay fiesta en el cielo. Todo eso son realidades. Son espirituales, pero son realidades. Pues dicen, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Es decir, cuando uno verdaderamente ha creído y se ha entregado y ha sido bautizado y surge, dice que el poder, fíjate bien que aquí ya no soy simbólico, el poder que levantó a Cristo es el poder que ahora tiene esa persona para vivir la nueva vida. Sí, Dios me está pidiendo algo para lo cual no nos haya dado las llaves y el poder para poder vencer. Sí, Señor. Entonces, por ahí viene el tema, ¿verdad? Cuando uno
sale, representa que uno ya ha entregado, ha cambiado y quiere hacer una serie de cosas. Pero es como, yo puedo poner un ejemplo en la Biblia, cuando habla de metamorfosis y esas cosas, vemos como el bautismo, por poner un ejemplo, que a lo mejor nunca lo habéis oído y nunca más lo digo porque es como un ejemplo, no más. Es entre el gusano y la mariposa. Está diciendo que eres vieja vida, eres de este mundo, te arrastra y toda una serie de cosas, pero has creído en Cristo y surge de allí como una nueva criatura, con un nuevo poder. Aleluya. Puedes volar en las alturas, amén. Puedes alimentarte del Espíritu, puedes, mi pan, dices, mi pan, que es mi palabra, y toda una serie de cosas. Pero claro, dice, ¿este ha salido de las aguas del bautismo? Yo no le veo ni la sala ni mariposa. Entonces el apóstol Pablo dice, oye, ¿qué haces arrastrándote como un gusano si eres mariposa? Si es que ha resucitado. Porque eso no es para los que no han resucitado en Cristo, es para los que han resucitado. Entonces, como diciendo, yo quiero que veáis, para que andáis, cómo podéis volar por las alturas, a la cual Dios en el Espíritu nos ha dado alas espirituales para poder andar por las alturas, para poder caminar por las aguas. Por eso no mires donde no tienes que mirar y empieza a aprender cómo tienes que andar en victoria. El mismo apóstol Pablo dice, porque claro, cuando hablamos de contexto, puede ser que te vayas a otra carta de Pablo, pero te ayuda a entender mejor quién es Pablo. ¿Por qué dice esto? Aunque lo dice en otro sitio de otra manera, él hablando de sí mismo, dice a los Filipenses 3:14, aunque seguimos en Colosenses, y dice, prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dicho de otra forma, Pablo sabe quién era antes, quién es ahora y cuál es su meta y a dónde va. Amén, amén. Y si yo ahora no soy el de antes y ahora he resucitado con Cristo y tengo claro dónde voy, yo me despojo, todo lo tengo por basura, y me concentro en mi premio. Aleluya. Cristo es tu premio. Amén, amén. Y a veces estamos comiendo por ahí cosas que no debemos y no nos hacen bien, todo lo contrario. Aleluya. Entonces, podemos ver que este primer versículo, capítulo 3, versículo 1, nos habla de quién soy en Cristo. Si has resucitado, eres una nueva creación y el poder que resucitó a Cristo Jesús lo tienes ahí. Pablo dice a Timoteo en otro sitio, echa mano de la vida eterna. Es decir, muchas veces puedes tener algo y no lo usas. O porque no lo conoces, o porque no lo entiendes. Porque muchas veces, porque eso es lo que pasa. Otro secreto, o sea que lo primero es saber quién eres. Eso te va a ayudar a tener más victoria. Amén, amén. La otra también es que tienes que poner a Cristo en el centro en tu vida. Amén. Porque muchas veces yo, no sé, ya hace años cuando empecé a conducir y mi vida y yo conducía y a lo mejor estaba conduciendo y decía, Señor, conduce mi vida. Y muchas veces yo decía, Señor, ¿en qué momento te he vuelto a quitar el volante? ¿En qué momento yo te he dicho conduce mi vida? Y ahora me di cuenta que soy yo el que la está conduciendo y estoy siempre con esa lucha. Cuando me di cuenta, soy yo, son mis pensamientos, son como yo quiero, son lo que yo deseo, en vez de estar andando con él. Yo no sé si os ha pasado, a veces en mis pensamientos ahí, ¿tú te imaginas que tengas a un especialista en algo? El mejor especialista del mundo. Y tú no sabes nada de ese tema. Pero vamos de sabiosos. Y entonces lo tienes ahí, estás pasando mi problema, y ¿cómo abro yo la puerta esta? ¿Y qué pasa con mi puerta? ¿Y qué pasa con la puerta? Y al vecino, y al bombero, y aquí y acá. Si yo ya sé quién es. ¿Y cuántas veces buscamos a todo?
no nos damos cuenta de que con nosotros está el que todo lo puede. Amén. Es importante, Amén. ¿verdad? Amén. Es el Cristo. Dice, Gloria a dice, buscad, esto sigue todavía en el versículo 1, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra Amén. de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Eh? Por eso es que es importante dónde estamos nosotros mirando. Entonces, dice, precisamente, ¿cómo deciros? Cuando tú estás mirando al Señor, todas las demás cosas, es que todo cambia, ¿vale? Entonces, primer secreto para tener victoria, mira donde tienes que mirar. Amén. ¿De acuerdo? Mira donde tienes que mirar. Parece mentira, pero cuando uno mira hasta los deportistas, hasta los deportistas ateos. Yo de jovencito saltaba a longitud. Y entonces una de las cosas que me dijeron, mira, esta es la raya, tú no puedes pisarla. Pero no mires ahí. Tú saltas como si quisieras llegar al árbol de la calle. Entonces ponías tú mirando lejos, ¿no? Y entonces tú saltabas, ¡pum! Saltabas más. Saltabas más. Menos mal que no llegaba tan lejos, pero bueno. Pero lo que quiero deciros es que cuando tienes puesto las miradas en Cristo y tienes puesta la fe, puedes llegar a cualquier sitio y tener victoria. Puedes ir a la cruz, puedes ir a los leones, puedes ir a cualquier sitio Aleluya. y tú tienes victoria. Amén. Amén. ¿Qué quiere decir? Que no eres vencido. No eres vencido. Tienes victoria. Seguimos, entonces, porque además dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿De acuerdo? Muchas veces hay quienes han tenido experiencias de esa protección, ¿verdad? Pero tienes que entender que ahora nuestra vida está escondida en Cristo. La forma de pensar y la forma de ser, cuando tú te crees la palabra te transforma. Por eso el apóstol Pablo también está hablando de conocer y de creer y de vivir para cambiar nuestra realidad. Cosas que, en fin, estoy diciendo cosas que todos ya sabéis y habéis experimentado. Me acuerdo una vez, y no sé, os habrá pasado más de una vez, te levantas derrotado, te levantas, no sé, saldrías a la calle de cualquier manera y tal, pero me acuerdo una vez que yo me levanté tarde, iba deprisa, ya iba a salir por la puerta y digo, mira Señor, no he estado tiempo contigo, no he estado orando ni nada, pero no voy a salir sin que tú me des una palabra. Abrí la Biblia, leí un versículo, me cambió el día. Aleluya. Gloria a Dios. Me cambió el día. Yo era otra persona. Fue un día que anduve por los lugares celestiales, fue un día maravilloso. ¿Por qué? Porque la palabra de Cristo llenó mi corazón. Amén. Y me cambió, me dio un día de victoria. Amén. ¿Verdad? Amén. Entonces, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifiestos con Él en gloria. Ahora, Pablo, después de haberle dicho el secreto para andar en victoria, sus ojos, su mente, su corazón, cómo es, ahora viene Pablo y entra en otro tema. Va a hablar acerca, aunque no lo exprese tan claro, te darás cuenta que te viene a decir ahora a los colosenses, vosotros, que no andáis y no hacéis una serie de cosas, que sepáis que ese Espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, es el que os va a dar poder para poder. No hay excusa, sí podemos. Eso de no podemos es mentira. Me acuerdo yo una vez una historia, eso va a alargar porque estoy diciendo muchas cosas que no están ahí. Me acuerdo una vez una historia de un hombre que tenía un mal genio y tenía un negocio de ropa, y cuando llegaba alguien de esos que no compran pero te lo revuelven todo, se ponía tela marinera,
Y si alguien dice, oiga, qué mal carácter tiene, es que yo soy así. Yo soy así, no puedo cambiar. Luego llegaba a casa de mal humor, sí, yo soy así, no puedo cambiar. Siempre soy así, no puedo cambiar. Pero cuando venía aquella señora que le dejaba 10.000 euros cada mes, le revolvía todo. ¿Cómo que no puedes cambiar? ¿Cómo que no puedes cambiar? O sea, con esa no y con la otra sí puedes cambiar. Con esa no, te desahogas y con la otra le pones hasta una alfombra. Y si te dicen, hoy no le compro nada, pero me sabe mal haberle revuelto tanto, dice, no, tranquila, ya, para eso estoy aquí, para poner todas las cosas en orden, ¿no? Amablemente. No, sí que se puede, ¿vale? Entonces te viene a hablar de que no tenemos excusa, Dios nos ha provisto del Espíritu Santo y verdaderamente muchas veces lo que tenemos que hacer es morir más. Nosotros, como dijo Juan el Bautista, es necesario que Él crezca y yo me encuentre, ¿verdad? Bien, seguimos. Dice... lo que es cuando él estaba hablando acerca de los que han resucitado, ya os he dicho antes que aquí dice, versículo 5, haced morir. A mí esta palabra digo, bueno, si Pablo ya en el versículo 3 dice, porque habéis muerto, versículo 3, y ahora en el versículo 5 hace, haced morir, y digo, ¿cómo se puede matar a un muerto? En el versículo 3 está diciendo precisamente, haced morir, y en el versículo 5 me dice, no, en el versículo 3 me dice, porque habéis muerto, y ahora me dice, haced morir, ¿verdad? Porque vuestra vida, en el versículo 3 dice, porque vuestra vida está escondida en Cristo. Hermanos, el apóstol Pablo no está hablando de dos cosas distintas. ¿Se puede matar a un muerto? Está hablando de que habéis muerto a la vieja vida y ahora estás en Cristo. Y todo lo que has traído de allí, ahora en Cristo, tienes que hacerlo morir, tienes que despojarte. No puedes estar vivo en los dos sitios, espiritualmente. Hay quienes piensan, bueno, pues yo ando como los del mundo, como les pasaba a los corintios, que Pablo les dice, sois carnales. Pero ojo, estaban en Cristo. No puedes estar vivo en los dos sitios a la vez. Eso es algo espiritual que a muchos no les cuesta entender. Si yo estoy en Cristo, no estoy fuera de Cristo. Si yo estoy en Cristo, el Espíritu Santo va a estar trabajando para santificarme, para hacer ese proceso. Si ese proceso no ocurre porque no soy hijo de Dios, pero si yo tengo el Espíritu Santo y soy hijo de Dios, Él va a estar tratándome con ese proceso. No puedo estar aquí y puedo estar allí. O estoy en Cristo o estoy fuera de Cristo. El apóstol Pablo, cuando habla con los Gálatas, viene y se lo dice claro, ¿verdad? Dice, si verdaderamente habéis salido de Cristo, habéis salido de la gracia. No se puede estar en dos sitios a la vez. Entonces, cuando el apóstol Pablo está diciendo, porque habéis muerto, se refiere ya han muerto a la vieja vida, ya no estáis allí, ahora estáis en Cristo. Ahora, en Cristo es donde yo tengo que hacer morir de mí cosas que no corresponden a mi nueva naturaleza. Eso está clarito, ¿verdad? Bien. Entonces, dice Pablo cuando habla a los corintios, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Yo una vez leí una historia que me gustó. Sea verdad o no sea verdad, es una ilustración bonita, acerca de si has resucitado y el Espíritu de Dios está en mí y somos templos.
dice, despójate de todo aquello que no cuadra con Cristo, que no cuadra con su forma de ser. Muchas veces, despójate, y cuando dice despójate tantas veces, es porque hay cosas que tenemos y que tenemos que despojarnos. Yo leí una ilustración que me gustó y creo que viene al caso de hoy, de cómo ir cambiando nosotros para ir teniendo de victoria en victoria en Cristo Jesús, ¿verdad? Resulta que un hombre, andando por las calles de Barcelona, sabéis que allí por el centro de Barcelona hay tienditas de antigüedades, ¿no? Y vio un jarrón hermoso, quedó enamorado del jarrón. Pidiera lo que le pidieran, se iba a llevar el jarrón. Y cogió ese jarrón, compró ese jarrón, se llevó ese jarrón lo llevó a su casa. ¿Dónde lo puso? Era su jarrón lo más hermoso de todo lo que tenía en su casa. No lo puso en un rincón, lo puso en el centro. Lo puso allí en la mesa, donde se viera, que se viera perfectamente. Y cuando ya lo puso, se dio cuenta que las cortinas no pegaban. Y cambió las cortinas. Y luego se dio cuenta que el color de la pintura de las paredes no pegaba. Aleluya, Jesús. Y empezó a cambiar el color de las paredes. Y así empezó a cambiarlo todo. Y así es nuestra vida. Amén. Así es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Cambia. Porque Él es hermoso. Gracias. Aleluya. Entonces, Gracias. ahí es donde Aleluya, dice, Jesús. haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y aquí habla de cosas, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que son idolatría. Cosas de las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Verdaderamente todos cuantos están en el Evangelio, cuando nosotros entendemos como que somos salvos, no, todos estábamos condenados y Cristo vino a salvarnos. Y los que han creído en Él y lo han aceptado, esos son salvos. De los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Yo no voy a hacer que aquí, cuando yo diga una palabra, levanta la mano, ¿dónde están los fornicarios? No, no voy a hacer eso. No quiero arriesgarme. Lo podemos defraudar. Purifica, Padre. No podemos defraudar. Pasiones desordenadas, Hoy. malos deseos, avaricias. ¿Vale? Y luego dicen, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, controla. Enojo, malicia, blasfemia. A ver, hay formas muy sutiles. Ahora, esto no lo tengo ahí, ¿eh? Pero yo muchas veces he dicho, cuando a mí me falta la fe en algo que dice la palabra de Dios, yo delante de Dios lo estoy tratando de mentiroso, porque no acabo de creerme. Cuando yo estoy quejándome continuamente, no deja de estar culpando a Dios, aunque no tenga la suficiente cara para decirle directamente a Dios, tú eres culpable porque yo esperaba en ti, ni cosas de esas. Entonces despojaos también vosotros de todas estas cosas, de ira, de enojo, de malicia, de blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. La primera vez que leí esto dije, madre mía, que yo no miento. Me salen las mentiras. Yo me sorprendo cómo la he contado tan gorda. No mintáis.
Amén, Jesús. Habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Es decir, que estás en Cristo, has resucitado con Cristo, verdaderamente. Dios, ¿sabes? Los que son de Cristo han resucitado interiormente. Sí, amén. ¿Lo entendías eso? Amén. La resolución que estamos esperando o la transformación es del cuerpo. Los que han aceptado a Cristo han nacido de nuevo, Amén, han aleluya. resucitado interiormente, Amén, tienen vida, aleluya, Señor. tienen los coloridos de las alas del Espíritu, Amén, tienen el fruto del Espíritu, tienen la gracia de una nueva creación, de algo hermoso, Amén. Aleluya, amén, Jesús. pero estamos esperando la otra, porque no cabe duda, como dice el apóstol Pablo, tiene una lucha, mientras que interiormente es alguien en Cristo distinto, se da cuenta de que tiene un cuerpo débil, que no acompaña, que tiene que estar luchando continuamente en contra, luego tiene la carne dentro que está en contra del Espíritu. Por eso estamos esperando, siempre he dicho, una de las cosas, mire, hermano, el que tiene reuma, cuando venga el Señor, si está vivo, ¡guau! ¡Cha! Se acabaron los dolores. ¡Guau! ¡Qué maravilla! Bueno, es que es increíble lo que dice el apóstol Pablo, capítulo 15 de 1 de Corintios. Pero yo siempre he dicho, y así lo creo, el mayor peso que se va a ir de mí no son los dolores, va a ser la liberación de la carne, de ese continuo, está chinchando en contra, tú te piensas que no, pero esté continuamente chinchando, pues porque esta ley, pues haz esto, pues no te dejes pisotear, por aquí, por allá, siempre estamos en guerra. Y llega un momento en que no necesitas a otro para estar en guerra, estás tú en guerra contigo mismo, si es que ahí estamos, ¿no? Entonces, en victoria, ¿vale? Entonces vemos que revestido del nuevo hombre, el cual conforma la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni bárbaro, ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo entonces. Amén. No importa quién eras tú antes. En la iglesia primitiva, e incluso hoy, puede el Señor a una persona que no tiene una cultura determinada y darle, Señor, un ministerio y a través de él hacer obras maravillosas, mientras que a lo mejor otro, que a lo mejor humanamente lo hubieran escogido para estar al frente, no es escogido por el Señor para eso. No importa. Lo que importa es que en la nueva creación, no siempre las cosas coinciden, Hay gusanos hermosos como gusanos, pero luego cuando salen las mariposas, no voy a entretenerme en eso, pero decir que hay dos clases de gusanos, los nocturnos y los diurnos. Son distintos. Resucitan del capullo de forma distinta. Se manejan distinto, comen distinto, hablan distinto, todo es distinto. Pero los diurnos son más hermosos y toda una serie de cosas, ¿verdad? Entonces, resulta que dentro de los nocturnos hay uno que le llaman el fíngidos. Eso lo dicen hasta los ateos, que se ha demostrado dentro de los nocturnos el fíngidos. Son unos gusanos que no andan todo así, sino que andan, pero tienen el cuerpo y la cabeza así. Andan así, son gusanos y ya son mariposas nocturnas, van a la condenación divina, es decir, por la forma de ser. Pero nosotros no tiene nada que ver. Lo que tú eres, dice Jesús, Dios a cada uno luego le da en la resurrección como Él quiere. Aleluya. Como Él quiere, hermano. Como le dijo cuando querían a aquella madre a los hijos, a aquellos dos ponerlo uno a su derecha y el otro a su izquierda, Dios es el que determina el qué, el cómo y el dónde. Amén. Pero que tú tienes que tener esa confianza en Cristo. Él te ama. Y luego, aunque seamos muchos, hay cosas que son únicas para ti. Únicas para ti. Como ese nombre, como dice Apocalipsis y todo lo demás. Luego vemos en los versículos 12 y 15
del 12 al 15, que el secreto es vestirse de Cristo. Amén. Vestirse de ese fruto del Espíritu, del cual el más importante es el vínculo del amor. Dice, pues vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos los unos a los otros, perdonándoos unos a otros, y si alguno tuviere quejas contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también vosotros hacedlo. Y sobre todas las cosas, vestíos del amor, que es el vínculo perfecto. Amén. ¿Sabéis? Pablo escribe aquí a los colosenses, pero cuando escribe a los corintios, esa iglesia que cualquiera que la mire, Pablo le dice, sois carnales, por la forma como viven, como actúan, como todo, eran tan carnales. Dice Pablo que tenían todos los dones del Espíritu. Había sanidades, había profecía, había lenguas, había discernimiento de lenguas, tenían don de sabiduría. ¿El don de sabiduría? No es que Dios puede, es que Dios es gracioso. Dios puede dar, y perdonadme la expresión, al más tonto o al más ignorante de los miembros de la iglesia el don de sabiduría. No quiere decir que se haya convertido en sabio y es el más sabio de la iglesia, no. Quiere decir que a lo mejor hay una situación y tienes la revelación de sabiduría y mientras los demás no acaban de saber cómo solucionar el problema, fluye por delante de ti, Dios se ha cogido esta persona y todo lo demás es pues sí, ¿verdad? Amén. Aleluya. Eso es don de sabiduría. Pues con todos esos dones tenían problemas de división que no eran capaces de solucionar. ¿Y sabes lo que le dice el apóstol Pablo? Dice, el conocimiento y todas esas cosas, porque ellos estaban envanecidos, mi don es más importante que el tuyo. Y de ahí viene el apóstol Pablo, porque se pensaban que por tener la lengua era más importante que eso, más importante que lo otro. Y Pablo les dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Aleluya. ¿Qué te quiere decir? El apóstol Pablo aquí en Colosenses también está hablando acerca de eso. Hemos leído acerca del amor. Es decir, mira, tú llénate del amor de Cristo y verás cómo tienes victoria. Amén. Los problemas que no se pueden resolucionar, esos crisis en matrimonio, padres e hijos, en el trabajo, en lo que sea, verás cómo le encuentras solución. Porque el amor busca solución. Soluciones que a veces te puede sorprender. A mí el Señor me ha sorprendido muchas veces. Pero a veces he puesto, otra vez me estoy metiendo, me estoy acordando de cosas como Dios y el amor soluciona. Mi hijo y mi sobrina eran niños y como sobrinos se querían, pero la niña quiere jugar a una cosa y los niños querían jugar a otra, ¿no? Y cuando nos íbamos nosotros, porque teníamos que ir, nos dejamos a José, mi hijo, con mi sobrina Tama, y estaban discutiendo porque él quería jugar a piratas y ella quería jugar a papá y mamá y a matrimonio, ¿no? Y nosotros nos fuimos, ¿no? Y cuando vinimos, qué sorpresa. Cuando alguien quiere solucionar cosas, cuando hay amor. Y cuando vinimos, estuvieron jugando y no había manera de separarlos. Estaban jugando a piratas. Y ella era la mujer del pirata. ¿Y la vida se casó con el pirata? No me olvido, porque dije, Dios mío, por favor, a veces, amemos más, demos menos importancia a las cosas. Porque verdaderamente, dice en el versículo 15, y la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones. Amén. A la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, ser agradecidos. Amén. Es decir, yo no sé si, me imagino que también con vosotros, porque el Espíritu
Es decir, cuando tú te pones una venda y tomas ensalada, uy, te has pasado en sal, te has pasado en vinagre, te has pasado en esto, o esto tiene esto. Entonces, a mí, me imagino que también a vosotros, el espíritu, cuando, bueno, mucho tiempo más joven, viene y te tiene que enseñar. Tú puedes tener en momentos, te viene un falso anuncio, no sé, te han puesto ahí, y ves un anuncio del ayuntamiento y dices, ya está, los que tienen carnet de conducir, los que no tienen miedo, que les pongan una multa, ¿no? Pero bueno, nunca te pones, y luego resulta que era para venderte unos platos y unas cuberterías, que era un anuncio para llamar la atención, y tu corazón se pasa enseguida. Pero claro, cuando todo te va bien, como a un tío mío, que le tocó el gordo de Navidad, y el pobre estaba lleno de diabetes, se había quedado ciego, y llama a mi madre, ¡Anita! ¡Me has dado una intención! Claro, le tocó el gordo, no sé, me han dado una intención. ¿Qué? Pero la paz del mundo, ¿tú has experimentado la paz de Dios? ¿Alguna vez has estado en una situación, de repente te ha visitado el Señor y te ha hecho sentir, esto es mi paz? Aleluya, amén. Y te ha hecho diferenciar del vinagre a la sal? Y otra vez te ha venido y de repente me acuerdo un día que el Señor me visitó y me llenó de su amor. Y resulta que empecé a ver a todos los hermanos de la iglesia distintos. Al que a lo mejor yo pensaba, bueno, qué distinto. No. El Señor como que se conecta a tu sistema nervioso, a tu cerebro, y te hace sentir, esto es mi amor. O este es mi gozo. O esta es mi misericordia. Y empiezas a sentir cosas distintas. Eso está en nosotros. Y te va a dar la victoria. Pero tú tienes que hacerte adicto. Nos hacemos adictos. Amén. Hazte adicto al Espíritu Santo. Amén. Y la palabra de Cristo, dice el versículo 16, more en abundancia en vosotros. Y la palabra es lámpara. La palabra es lámpara. ¿Nunca os ha pasado que hay quienes son nuevos y le han explicado lo que es el nuevo nacimiento y le han explicado cosas de la palabra y dice, no, pero yo cómo voy a hablar con ese si yo todavía no sé nada? Y te puedes hablar con uno y empiezas a fluir la palabra y empiezas a fluir y tú te quedas extrañada y dices, ¿de dónde tengo yo todo eso? Porque la palabra ha entrado dentro de ti. Amén. Pero ella te va a capacitar, es una lumbrera y muchas veces el Espíritu Santo va a usar esa palabra que tú te piensas, esa es también aceite en la lámpara. Y cuando viene el momento oscuro, ves como el Señor con esa palabra te está dando luz en esa situación y te da gozo. ¿Por qué? Porque la has puesto como la brújula. Tú te has quitado del sitio primero, del trono donde está el jarrón, y has puesto a Cristo en el centro de tu vida, y Él te va a ayudar a todas estas cosas. Y todo, como dice, enseñándoos y exhortándolos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones el Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús. Amén. Dios quiere, si ya has resucitado, Dios quiere que ahora en esta nueva vida reflejemos a Cristo. Por eso te digo que el apóstol Pablo en un sitio habla de que no hagamos sentir vergüenza a los ángeles. Que nos ven. A veces podemos estar distraídos y hacer un gesto, lo que sea. No hagamos, reflejemos a Cristo. Dios quiere que reflejemos a Cristo, pero además con una humildad, reconociendo que es Él el que, si tenemos algo, es en Él y por Él. Entonces, de forma que lo honramos en el nombre de Jesús, es por Cristo, por Él, por lo que Él ha hecho, que yo puedo ahora orar y pedir. ¿Verdad? Amén. Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Dios quiere que en Cristo y por su Espíritu vivamos en victoria.
La vida del cristiano es una vida maratoniana. No es un día, es una vida maratoniana. Se hace larga, se hace larga, se hace larga. Y yo no sé cuántos de aquí, cuando eran más jóvenes, han participado en alguna carrera. Y claro, ahí sabes que si tienes a un liebre delante de ti, que no le puedes seguir, es que si no gano ya no me hace ilusión. Perdóname, tú ya tienes una corona si se acepta la religión. No tienes si ganas, tú ya lo has ganado. Pero Cristo te dice, tienes que perseverar hasta el fin. Esa es la condición. No para tener la corona, sino que tienes ahí esa corona. Pero antes os he dicho, quiero terminar con esto. Dios te... muchas cosas. El Señor a mí me ha mostrado con experiencias, como si fueran clases prácticas. Clases que Él te habla y te enseña, porque se te va a quedar grabado. Podría contar muchas distintas experiencias sobre no afanarse tanto en la vida, pero cosas que dices, oh, no me puedo olvidar de esas cosas. Esas me van cambiando. Pero me acuerdo un día, hace años, yo entonces estaba primero como diácono, luego como anciano en la iglesia de Gabá, y entonces yo me encargaba, lo he contado otras veces, pero creo que es importante, para entender qué es la victoria. Entonces, yo me encargaba de coger un chico, 130 kilos, epiléptico, de esos que le da a lo mejor en 5 minutos 2 veces, porque le estaban medicando, en vez de darle una al día, estaba continuamente, porque tuvimos que comprarle un casco, no importa, porque de repente, pum, 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 pum. Y entonces yo iba, lo recogía, lo montaba en el coche y íbamos a la iglesia. Entonces llego yo, mi día normal, aparco el coche, subimos a su casa y entonces, bueno, lo va a levantar del sofá, levanta, de cabeza, había una pecera. La rompió. ¿Te imaginas todos los peces? La madre que tampoco estaba muy fina. ¡Ay! Una situación incómoda. De esa que dicen, bueno, pues ahora lo tendrán que fregar, lo tendrán que recoger, y bueno, y se cantará todo, y luego si llegáis una hora más tarde a la iglesia, bueno, pues ya venís, tampoco estaba tan lejos, estaba a 3 calles nomás, pero yo lo recogía pues para llevarlo más tranquilamente, chico, ¿no? Y algo me decía, bueno, pues vete, porque al fin y al cabo yo ya lo fregarán, son de su casa, de sus cosas, esa voz, vete. Pero otra voz dentro de mí, no. Y me armé de paciencia, me relajé en Cristo, me relajé, empecé a calmarlo, no pasa nada, cogí unos peces, los pusimos en el agua, total, que después de ya estar todo correctamente, llegué más tarde, pero dentro de mí tenía voz. Aleluya, gloria a Dios. Y lo llevé. Aleluya. Y como Dios te enseña por separado lo que es vinagre y lo que es sal, Amén. y lo que es gozo, y lo que es victoria, Amén. y lo que es llenura. Y justo esa experiencia, cuando entro por la puerta de la iglesia, una hermana estaba profetizando. Aleluya. ¿Qué profetizaba? No lo sé. Lo que yo sé es lo que yo oí. Tal como abro la puerta, oigo. Eso es la victoria. Amén. Aleluya. Amén. Y entonces yo me di cuenta que la victoria es no ser vencido. Aleluya. Amén. Jesús. No ser vencido. A veces uno entiende la victoria como algo agresivo, como algo impositivo, pero el enemigo viene a luchar contra ti y si te das cuenta, Jesús en el desierto tuvo la victoria porque no fue vencido. Aleluya. Amén. Es tanto no ser vencido. Amén. Gloria. Entonces yo me di cuenta, la victoria es no ser vencido. Amén. Amén. Aleluya.
Días después el Señor puso un texto en mi palabra, de la palabra, donde me di cuenta que la victoria es como una moneda de dos caras. Por un lado, la victoria es no ser vencido. Pero por el otro lado dice, venced al mal con el bien. Amén. Aleluya. Yo tuve victoria en esa batallita, en esa situación. Me tomó por sorpresa. Sabes que los problemas te pueden venir por sorpresa. Las pruebas, las tentaciones, todas las cosas en tu vida, un revés, cualquier cosa, te viene por sorpresa. El enemigo viene por sorpresa. Está como el león rugiente, ahí está. Aleluya. Pero si tú sabes cómo tener victoria, no siendo vencido y venciendo el bien, con el bien al mal, entonces dice, ¡au! Vas a tener muchas situaciones, en conversaciones, en cositas, en la conciencia que te dice, pero es igual, si tú sabes cómo tener victoria en una batalla, puedes tener victoria en muchas batallas. Amén, y puedes vivir una vida victoriosa. Amén. Pero no cabe duda de que para hacer eso tienes que estar en Cristo, lleno de su palabra, y como el apóstol Pablo, no voy a leerlo porque se me fue el tiempo, pero en conclusión te das cuenta que el primero que habla de los versículos del 1 al 4 es acerca de dónde tenemos puesto, si habéis resucitado, dónde está puesto nuestros ojos, están puestos en Jesús. Pablo habla de un segundo secreto en los versículos del 15, ¿verdad? Cómo ponemos a Cristo en el centro de nuestra vida, y con su Espíritu, que es el poder que lo resucitó, es con el poder que Dios nos ha dado para poder tener victoria. El tercer secreto de los versículos del 12 al 15 consiste en vestirse de Cristo. Y cuando dice vestirse de Cristo, uno decir, mira, yo me voy a vestir y ahora yo ya me voy a vestir del Espíritu Santo y ahora yo ya voy a tener todo eso. Yo me puedo esforzar en esto y en esto, pero hay Biblias que dan a entender en vez de vestíos, también es vestíos y dejaros vestir por el Espíritu. ¿De acuerdo? Entonces es dejaros vestir. Yo quiero, pero yo me dejo. Yo voy al peluquero, me acuerdo, una vez vi a un niño pequeño, tenía que pelarlo el peluquero, que entonces iban a tu casa. El pobre, no sé, yo creo que tendría que haber cobrado 20 veces más por el niño que por un mayor, porque era imposible de cómo no se dejaba pelar. Entonces muchas veces, vestíos, despojaos y vestíos y dejaros vestir por el Espíritu, y vestirse del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu no solamente es amor, paciencia, también es poder. También es poder, ¿verdad? Pablo dice, todo lo puedo en Cristo. ¿Qué es lo que puedo? Pues puedo tener el carácter, la fuerza espiritual, todas las demás cosas. Y el último secreto, que Pablo habla del versículo 11 hasta el 17, es acerca de que Cristo reine en mí. Cristo reina en mí. Cristo es mi Señor. Amén. Cristo es su nombre es en mí. Él es mi bandera, Él es mi Rey, Él es mi Salvador. Y todo cuanto yo lo hago en el nombre de Jesús. Yo lo hago en el nombre de Jesús. Si en alguna cosa me equivoco, el Señor sabe. Y el Señor me ayudará. Y el Señor enderezará los pasos torcidos que pueda haber hecho. Pero yo agradándole, en este caso siempre al Señor. Termino con un texto del apóstol Pablo a los Corintios, 2 Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo. Andar en victoria es reflejar a Cristo. El perfume de Cristo me encanta. Siempre he dicho, una vez me visitó un amigo naturista
ni abriendo las ventanas se iba el olor a ajo. Una semana oliendo a ajo, le salía el olor a ajo por los poros. No, le olía olor a ajo que no te imaginas, no se me iba. Pero dice el apóstol Pablo, yo huelo a Cristo. Amén. Aleluya. Cristo, el perfume, he llenado toda Asia con el perfume de Cristo. Aleluya. No el mío, no el mío. El mío es basura. Cuando yo me lleno del perfume de Cristo, porque Él, Cristo, quiere vivir en mí y a través de mí, nos va a llevar de victoria en victoria. Amén. Pero como empieza, ¿dónde ponemos los ojos? En Cristo. ¿En qué lugar ponemos su palabra? ¿En qué lugar ponemos a Cristo? Amén. Verdaderamente, entonces que tengáis una semana de victoria. Amén. Porque la otra semana ya es otra semana. Pero que tengáis esta semana de victoria que el Señor os bendiga.